Saludos, os doy la bienvenida. Bueno, pues hoy voy a seguir compartiendo este trabajo personal sobre la obra de este gran filósofo alemán, Nietzsche, especialmente sobre su primer libro, El nacimiento de la tragedia. Como comentaba, pues estos son mis impresiones personales y aquellos que estén estudiando no deben de tomarlas como material para su estudio, ¿no? Esta es la desgracia, ¿no? Que muchas personas se interesen por la obra de este autor o de cualquier otro, filósofo, literato, pedagogo, lo que fuera, solamente porque le obliga su instituto o su universidad, ¿no? Una vez que termina sus estudios, pues se limpia el trasero con estas figuras. Esto es muy triste, ¿no? Por eso es tan bueno, estos son tan positivos estos docentes que tienen la capacidad de entusiasmar a su alumnado, eh, para que también nazca en ellos esta vocación, ¿no? Esta pasión por el conocimiento. En este caso por la filosofía, que es lo que nos toca, aunque evidentemente esta figura, Nietzsche, ya en el primer libro, pues resuma arte, música, teatro, filología, etcétera. Todos los ámbitos del conocimiento son interesantes en su persona. Bueno, quería hacer alguna rectificación sobre lo que había comentado en vídeos anteriores. Había afirmado que Sócrates cultiva la música. Bueno, esto se me había olvidado la coma. Sócrates cultiva la música. Sócrates cultiva la música. Esto se hace con Nietzsche de un supuesto sueño recurrente que tiene Sócrates, especialmente al final de su vida, ¿no? En donde se le aparece alguna deidad mmm, incitándole a que se interese por la música, ¿no? Esto recuerda un poco cuenta Aldous Huxley, que algo parecido le pasaba a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que al final tenía esa intención de abandonar la literatura, tanta palabrería, y dedicarse, algo le incitaba a dedicarse al dibujo, algo le decía, dibuja, pinta, porque se había enredado un poco entre, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que ame la palabra, y si amas mucho la palabra, pues se puede convertir en tu adicción. Podemos ver grandes literatos, ¿no? Como Goethe o como Víctor Hugo, que además de ser grandes literatos, eran buenos músicos, buenos pintores, buenos dibujantes, quiero decir, dibujantes y pintores, ¿no? Y se desenvolvían en otras artes, ¿no? Ahí está el propio Leonardo da Vinci, poeta, filósofo, arquitecto, escultor, etcétera, etcétera. Y el propio Nietzsche pues también destacaba en otros ámbitos como el de la poesía o el de la música. Entonces, este sueño recurrente que tenía Sócrates, pues verdaderamente algo le estaba incitando, le estaba haciendo ver que se estaba confundiendo al, al, al despreciar la poesía, la música. Ya habíamos comentado que poesía y música van de la mano, son como la expresión, la verdadera, la auténtica poesía, es aquella que inspiran las musas, y música viene de música, musa viene de música. Por lo tanto, había afirmado yo que aquel que no es músico, que no tiene esa sensibilidad musical, no puede compartir, no puede crear poesía que verdaderamente sea valiosa, que verdaderamente sea arte. Y esta deidad que le incita a Sócrates a interesarse por la música, lo que le está diciendo es que considere ese aspecto dionisíaco que está siendo obviado para él. Se ha enfocado en lo racional, en la apariencia. Fijaos la crítica que subyace. Esto es muy importante porque no todo el mundo lo subraya. Está atacando Nietzsche al padre del racionalismo, al padre del pensamiento lógico, al padre de una mentalidad que roza el cientificismo. Y es la manera en la que hoy piensan los sabios del mundo, por decirlo así. Especialmente en el siglo XVIII, ¿no? Cuando decía Víctor Hugo que era el siglo del ateísmo verdaderamente.
En el 20 pues decíamos nosotros que el siglo del ateísmo era el 19, ¿no? Y en el 21 pues tal vez digan que fue el 20, ¿no? Eh, entonces es paradójico, ¿no? Este hombre, este filósofo que tiene reputación de ateo, verdaderamente está atacando al común de los ateos, porque esos racionalistas, esos que usan la dialéctica, la lógica, esos que quieren una explicación puramente materialista, puramente científica. Fijaos lo que comentaba ya en el vídeo anterior, ¿no? Ciencia y arte, al contrario que para Tolstoy, deben de estar confrontadas para la perspectiva que tiene Nietzsche. Bueno, y otro lapsus, que a ver si recuerdo cuál era el otro, eh, aparte de este de, aparte de este eh, de la música, que tampoco le interesaba. Bueno, Sócrates evidentemente fundamenta muchas de sus conclusiones en lo que le ha sugerido, por ejemplo, Aristófanes, ¿no? Un autor de comedias contemporáneo de Sócrates, porque fue Aristófanes el primero que en su comedia de las nubes criticaba a la figura de Sócrates. Fue el primer documento que se tiene en la historia, según dicen los historiadores, de referencia a Sócrates es esta obra de las nubes de Aristófanes. Luego lo de Platón y lo de otros filósofos que hablan de Sócrates es posterior. De alguna manera, al criticar a Sócrates, lo está poniendo en el candelero y está incitando a que algunos de sus discípulos, como por ejemplo Platón, salgan en su defensa. De ahí está la apología de Sócrates, precisamente del gran filósofo Platón, ¿no? Bueno, pues Sócrates decía, daba a entender que en una comedia que evidentemente tenía intención de hacer reír, pero también tiene otras intenciones. Él criticaba a Sócrates como un ateo, como un materialista, como un sofista, en el peor de los sentidos, en el sentido coloquial que se le da hoy en día, que había un blasfemo que ha destruido a Dios, ha matado a Dios. Sócrates ha matado a Dios. Nietzsche nos informa de ello. No a Dios, a los dioses, porque ese culto a la divinidad a las divinidades está en relación con los mitos y está en relación también con lo dionisiaco. Dionisio, no lo olvidemos, es una deidad, una divinidad. Y entonces en esta comedia pues se nos presenta a un Sócrates que vuela en las nubes. Fijaos que esta idea de estar en las nubes ya se tenía en tiempos de Aristófanes, y que ha sustituido a la influencia, al oráculo, a los oráculos de las divinidades, los ha sustituido por el culto a las nubes. Y entonces las nubes son las que le proveen de la información necesaria, ¿no? Y en esta comedia, pues por ejemplo, Sócrates se presenta como un tipo que enseña dialéctica a sus discípulos, y a través de esa dialéctica pues pueden engañar en uno u otro sentido a todo el mundo. Convencerlos de una cosa o de la contraria. Bueno, pues si recuerdo cuál era el otro tema, pues ya lo compartiré durante este vídeo. El servidor ditirámbico de Dionisio es comprendido únicamente por sus iguales. El servidor ditirámbico de Dionisio es únicamente comprendido por sus iguales. Solo un genio interpreta a un genio. Eso dijo algún pensador. Aquel que no es tan genial, pues a veces tiene la predisposición de estar en oposición con aquello que aparentemente le contradice, ¿no? Entonces está como en combate, como en guerra, no tiene ese amor al conocimiento, no tiene ese amor a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la comprensión, no tiene esa determinación a poder debatir, dialogar con personas que tengan
puntos de vista contrarios a los que él tiene, y por lo tanto él sale perdiendo. Él es el que sale perdiendo al modo de Sócrates, según entiende Nietzsche, porque se limita a una realidad en la cual se repite como un disco rayado, ¿no? Cree que es sabio, eh, y alardea de ello, ¿no? Por eso, incluso en la apología de Sócrates, si no me equivoco, de Platón, se ve como Sócrates alardea de ser más sabio que todos por el hecho de haber afirmado que solo sé que no sé nada. Entonces, si yo digo aquí ahora, solo sé que no sé nada, ya soy tan sabio como Sócrates, es vanidad, no es soberbia, es presunción, es vanagloria. Igualmente, bueno, el sueño es curioso, ¿no? Como el sueño tiene algo de dionisiaco, pero para Nietzsche tiene mucho de apolíneo, paradójicamente, a pesar de que lo apolíneo es el mundo de la forma, lo apolíneo es el mundo de la mesura, lo apolíneo es el mundo de la medida, de los límites, de conducir toda esa brutalidad instintiva para darle una información. Informar es dar forma para informar de todo ello de manera razonable, nunca mejor dicho, o racional. De tal manera que todo ese volcán de dionisiaco no acabe por abrasarnos, ¿no? Y destruir a la comunidad. Por lo tanto, vemos aquí cómo lo apolíneo juega un propósito, tiene una función importante. Es curioso, ¿no? Como en Nietzsche, el propio Nietzsche, esta contradicción, al menos aparente, forma parte de su filosofía respecto a lo apolíneo y lo dionisíaco. Por un lado, ambos deben de transitar juntos, tal como arte y ciencia, según Tolstoy, deben de caminar juntos para que se dé una progresión en la humanidad. Ambos forman parte de la naturaleza, lo apolíneo y lo dionisiaco, forman parte del arte, de la humanidad, de lo humano y de lo divino. Y sin embargo, Nietzsche se posiciona a favor de uno de ellos, afirmando que la verdad está en lo dionisiaco y por lo tanto lo apolíneo es solo ilusión, es solo sueño. Esto recuerda un poco a aquellos que han leído un curso de amor, este texto canalizado por Mary Perron. Ahí nos habla de la casa de la verdad y de la casa de la ilusión. Y se nos afirma que ambas son permanentes y ni empiezan ni terminan. Sin embargo, la casa de la ilusión, tal como indica su nombre, es ilusoria y la casa de la verdad es verdadera. Podemos ver cómo podemos equiparar esta casa de la verdad con lo dionisiaco y esta casa de la ilusión con lo apolíneo. Esta es la más bella alianza fraterna, la alianza entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Bueno, ya había comentado cómo posteriormente en Ecce Homo, que es como lo decimos aquí, hay una cofradía que se llama así, Ecce Homo, parece ser que los que saben latín dicen que se dice Ecce Homo. Bueno, pues en Ecce Homo dice Nietzsche que este libro del nacimiento de la tragedia apesta a Hegel, no está muy contento. Bueno, es normal, ¿no? Para los autores jóvenes, eh, lo que denota que una persona es exigente consigo misma, un escritor, es que cuando pasen los años va a ver sus errores, sus limitaciones, va a ver esos aspectos en los cuales ya no les resultan de su agrado, porque ha progresado. Y evidentemente el Nietzsche del nacimiento de la tragedia no tiene la brillantez que tiene el de Así habló Zaratustra, ¿no? O el de Más allá del bien y del mal, formalmente.
en los recursos que él utiliza para, para escribir la propia obra. Debía haber cantado el libro en vez de escribirlo. Lo apolíneo informa, lo apolíneo informa. Está en relación con lo racional, con lo racional. Esto lo critica Nietzsche, ¿no? El racionalismo que ha condenado, estigmatizado, obviado, eliminado todo aquello que no forma parte de lo que él considera lo racional, todo lo instintivo, ¿no? Todo lo brutal, todo lo elemental. De ahí que esta crítica a Nietzsche, a Sócrates, puede, y de hecho es la razón que a él le hace hacerla, no pelearse con Sócrates, sino criticar a sus contemporáneos, a los sabios del mundo, científicos, filósofos, psicólogos y otro tipo de pensadores contemporáneos de este autor alemán. Lo apolíneo informa, es lo racional, lo dionisíaco fluye. Lo dionisíaco fluye. Como fluye con esa potencia impresionante del agua, ¿no? Vemos cómo son las olas, ¿no? Como es un tsunami, ¿no? Como cuando no hay límite, cuando no hay nada apolíneo, utilizando la jerga nietzscheana, cuando no hay nada apolíneo que controle eso, un tsunami pues arrasa con todo, ¿no? Y desgraciadamente pues puede acabar con muchas vidas. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese poder impresionante de la naturaleza, también para construir nuestras sociedades, porque si no lo tenemos en cuenta, pues nos exponemos a que acontezcan catástrofes como esta, ¿no? Fijaos que esto tiene una aplicación también en el ámbito de la ingeniería, por ejemplo, en el ámbito de la construcción de, de nuestros edificios y de todo tipo de obras. El artista, afirma Nietzsche, da a entender que pierde su individualidad. Es un artista porque pierde su individuación y sintoniza con algo que trasciende a su... Ya comentaba que esto parece chocar, ¿no? Con esa idea de que el individuo, y es una frase que cito literal de Nietzsche, una frase posterior, el individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu. No es posible que este individuo no no es posible que se le niegue el derecho a ser artista. El individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu. Ya dije en alguna ocasión que este individuo que lucha por no ser absorbido por la tribu es también parte de la tribu, es un factor importante. Si yo llego a unas conclusiones que tomo por verdad incuestionable, es muy importante aquel que me las intente refutar. Ese no solo es importante, sino que es el más importante. Habéis visto en la película del Club de los Poetas Muertos, Sociedad de los Poetas Muertos, como dicen por allí, cuando dice el profesor, Kitty creo que se llama, este actor tan divertido que ya falleció, invita a sus alumnos a caminar y uno camina haciendo el payaso, otro haciendo el mono, otro muy firme y hay uno que dice que no quiere caminar, quiere ejercer su derecho a no caminar. Ese sujeto también es importante, nos recuerda que tenemos esa otra alternativa. Ejercer el derecho a no caminar es también parte del hecho de caminar. El artista, como comentaba, pierde su individualidad, se convierte en un medium, ¿no? Del espiritismo, evidentemente, se convierte en un canal. Fijaos esto, la relación que tiene con el uso de la palabra canalización, que es tan actual, ¿no? En la nueva espiritualidad. Justamente había citado antes El curso de amor, que es un libro canalizado.
según afirma su divulgadora principal, su primera receptora, tal como se llama ella. El individuo, el artista renuncia a su individualidad, se convierte en un medium, en un canal, y es el único sujeto verdaderamente existente que festeja su redención en la apariencia. Es un poco como la fiesta de la resurrección, es un resucitado. El artista es un resucitado que ha trascendido su individuación y puede desenvolverse en el mundo de la apariencia, puede fluir en él, nunca mejor dicho, valiéndose de esos límites porque le provee el divino Apolo, sin que toda su fuerza dionisíaca lo envenene, lo destruya, ¿no? De ahí ese equilibrio al cual antes aludía, y de ahí la función que ambos tópicos, ambos conceptos, ambas divinidades, Apolo y Dionisio, el matrimonio de ambos es fundamental. La individuación es la razón primordial del mal. La individuación es la razón primordial del mal. Afirmación controvertida, ¿no? Que parece que podemos contrastar con lo que antes comentaba. El individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu. No podemos concluir que la tribu sea algo positivo de por sí y el individuo no. Hay que ver qué se nos está diciendo verdaderamente. Bueno, ya como comentaba en los vídeos de Byung-Chul Han que hice hace algunas semanas, la comunidad pues está eh, bastante herida, ¿no? No existe comunidad, no existe tribu, no existe una tribu. Por eso los jóvenes buscan su tribu. Como si la tribu, como si buscara a tu madre por ahí. A ver, alguna que sea mi madre, alguno que sea mi padre. No, no puedes buscar a tu padre y a tu madre, a tu familia. Ya tú vienes y apareces, emerges al mundo siendo parte de una familia, de una comunidad, de una tribu. Esa es tu tribu, no hay más tribu que esa. Puedes confrontarte a ella como ese individuo que siempre ha luchado por ello, o puedes sentir gratitud a la herencia que esa tribu, que tus mayores, que tus ancestros te transmiten por tu mera pertenencia a ella. Entonces, desde mi punto de vista, en estas civilizaciones occidentales, la tribu, la comunidad está bastante herida. Hay una agonía de la comunidad. Siempre hay comunidad, porque es inevitable que la haya. Pero en su expresión más burda. Es como los ordenadores cuando se estropean y solo funcionan en lo fundamental, ¿no? Esos ordenadores antiguos. Bueno, la tarea del arte. La tarea del arte es redimir al ojo de penetrar con su mirada en el horror de la noche. La tarea del arte es redimir al ojo de penetrar con su mirada en el horror de la noche. Es salvar es salvar al sujeto mediante el saludable bálsamo de la apariencia. La apariencia, que está obviamente en relación con Apolo, se convierte en una especie de medicina que contrapone a ese veneno dionisiaco que está en relación con la fuerza instintiva. La tarea del arte para Nietzsche es redimir al ojo de penetrar con su mirada en el horror de la noche y el salvar al sujeto mediante el saludable bálsamo de la apariencia, del espasmo de los movimientos de la voluntad.
Esa apariencia nos libera, nos salva, nos sana de los espasmos, de los movimientos de la voluntad. Esta palabra que usurpó astutamente el movimiento del nacionalsocialismo, ¿no? Fundamentalmente la figura del que vino a ser su líder, Adolf Hitler, ¿no? Ahí está la película del triunfo de la voluntad. Él pretende convencer a sus compatriotas, aunque verdaderamente no lo eran, puesto que él era austriaco, ¿no? Pero bueno, él se sentía alemán. Pretendía convencer a todos los alemanes, a su pueblo alemán, que él encarnaba ese triunfo de esa voluntad eh, de la cual hablaba Nietzsche, el poder de la voluntad. El ocaso de la tragedia es el ocaso del mito. Los mitos cumplen un propósito, cumplen una función. En ellos está la verdad. No porque sean verdaderas las leyendas que están en relación con estos mitos, sino porque aluden a algo que está en nuestro inconsciente, en nuestro supraconsciente, como quiera que se le llame, algo que es verdadero en nosotros. Eliminarlos, por lo tanto, es privarnos, es amputar un, una parte importante de nuestra naturaleza. Y el ocaso de la tragedia, que esta tragedia, recordemos que duró poco, ¿no? Un siglo, según dicen aquellos que lo han estudiado. Sus autores ya sabemos, Esquilos, Sófocles y Eurípides principalmente. Hubo muchas más obras y otros autores también, de los cuales pues no nos llegaron textos. Toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza natural, sana y creadora. Toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza natural, sana y creadora. Toda cultura, por lo tanto, si le falta el mito, está enferma y no es creativa, por eso es evasiva. Por eso los individuos de nuestras sociedades son evasivos, ven la tele, van al fútbol a gritar, no son exigentes consigo mismos, no quieren cultivarse, no se ven como artistas, no se ven como creadores, no se ven como forjadores de algo nuevo, no se ven a sí mismos como individuos en proceso de crecimiento, como se ven los bebés, ¿no? Y por eso aprenden una lengua. Los bebés demuestran que son más sabios que el común de las personas, porque ellos aprenden una lengua. Y la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta se ven incapacitados para aprender una segunda. Por eso de ahí viene lo de debéis de ser como niños, que decía Jesús de Nazaret y que está en relación también, paradójicamente, con eso de que hablaba Nietzsche, en Así habló Zaratustra, del camello, del león, que anteceden al niño que ha de venir para resucitar todo ese potencial del cual nos hemos privado, entre otras cosas, por eh, acabar con Dioniso y acabar y matar a Dios. Bueno, toda cultura, como comentaba, si le falta el mito, pierde su fuerza natural sana y creadora. Tan solo un horizonte repleto de mitos, tan solo un horizonte repleto de mitos otorga centramiento y unidad cultural a un movimiento entero. Solamente ese universo mitológico nos permite que se dé ese centramiento, esa unidad cultural eh, y crea una civilización esplendorosa como se piensa que fue la de estos griegos, ¿no? Contemporáneos de Sófocles, de Arquíloco, de Homero, de Aristóteles, etc. El coro es el espectador ideal. El coro es el espectador ideal.
La idea actual de espectadores no operaba entonces, evidentemente. El espectador no es un sujeto pasivo que come palomitas y toma cerveza viendo una pantalla o... Se convierte la tragedia en una especie, aunque Nietzsche no está de acuerdo con esto, en que sea un espacio de educación. Verdaderamente sí cumple ese propósito. Los espectadores van ahí para enriquecerse educativamente. Van a ver la tragedia. Están viendo su vida, son testigos de los principios de la vida, del fundamento de la vida. Bueno, hablamos en modo abstracto porque somos malos poetas. Para ser poeta basta con tener la capacidad de estar viendo constantemente un juego viviente y vivir rodeados por muchedumbres de espíritus, saberse y sentirse unido a todo ello. Para ser poeta basta con tener la capacidad de estar viendo constantemente un juego viviente, ser testigo de lo lúdico, como lo son las bacantes cuando acompañan a Dionisio con sus bailes, cantos y demás. Y vivir rodeado por muchedumbres de espíritus. De ahí todas las mitologías, ¿no?, que nos hablan de espíritus elementales, sílfides, salamandras, gnomos, y por supuesto todos los dioses, todas las divinidades. Todos ellos cumplen una función importante, todos ellos están en relación con elementos que están en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro potencial. Por lo tanto, todos ellos nos estimulan a desarrollar ese potencial. Y bueno, también afirma, y con esto voy a poner término a este nuevo vídeo sobre el origen de la tragedia, que seáis como la madre primordial que eternamente crea. Fijaos esta frase: sed como la madre primordial que eternamente crea. Sed como la madre primordial, como la diosa Isis, por ejemplo, que eternamente crea. Es interesante, ¿no? Porque muchas personas relacionan lo apolíneo con lo femenino y por lo tanto el imperio de lo apolíneo es el imperio de lo sedentario, de lo femenino, de lo estático, donde ya esas fuerzas instintivas y nómadas de ese viajero que transita las cumbres, todos esos tópicos, ¿no?, que parecen estar en relación con aspectos masculinos de nuestra condición humana, todo ello se nos ha sido castrado, nunca mejor dicho, o nunca peor dicho, depende cómo lo mire, depende de la sensibilidad del oyente. En contraposición a esto, pues Nietzsche nos invita a que seamos como esa madre creadora que permanentemente está forjando esta maravillosa creación, este infinito universo que se expande indefinidamente, como diría Giordano Bruno. Bueno, pues gracias por vuestra atención, feliz día y hasta una nueva oportunidad.